Oiga, le cuento rápidamente que hoy en mi columna titulada República H, en donde hablamos de la paridad de género, hablo pues del dedazo, esto ya como un recurso de la paridad de género y sobre todo de cómo se están definiendo las candidaturas de mujeres, quiénes están dando el visto bueno, qué está pasando en los partidos políticos en este sistema, que lo llamo, en este sistema patriarcal. ¿Son suficientes los números, las representaciones? ¿Son estas mujeres las que vemos en diferentes espacios de elección popular, las candidatas, las aspirantes, las que necesitamos, las que han hecho la diferencia? ¿Qué está pasando? Bueno, pues para hablar de eso, hablar con las especialistas, hablar sobre todo con aquellas personas y con aquellas mujeres que desde las organizaciones han impulsado, han estado atentas, han visto que, bueno, pues que todo esto sea una realidad para todas las mujeres hoy. Han pasado muchos años, muchísimos años para que hoy esto sea una realidad. Por eso agradezco que esté con nosotros a Orumi Mata López, quien es consultora en temas de derechos humanos y género, y también a Liliana Lomelí, quien es codirectora ejecutiva de la Redmi AC. Gracias a las dos por estar con nosotros. Ustedes me dirán si es verdad, si no es verdad, si es cuestionable, si se vale cuestionarnos justamente a estas alturas que ya contamos con más herramientas. ¿Faltan? Sí es verdad. Necesitamos justamente criticar, ver, poner el reflector en estas designaciones. Sí. ¿Se están cumpliendo con los objetivos después de la paridad de género? No lo sé. Ustedes díganme. ¿Con quién empezamos? Ustedes díganme. Pues si quieres, bueno, de este lado, agradecerte primero que nada el espacio, la invitación y sobre todo creo que agradecer que pongas sobre la mesa estos temas que son tan importantes, ¿no? Creo que hablar de paridad en estos espacios de toma de decisiones es muy importante, sobre todo en el momento histórico que está atravesando el país. Sí o sí vamos a tener una presidenta de la República y tendríamos que memorizar y saber el por qué es que hoy tenemos a dos mujeres que están contendiendo por este cargo tan importante, ¿no? Y también cómo impactará esto en la propia realidad de la vida de las mujeres y si lo hará o no. Y creo que justo hablar de paridad nos invita a reflexionar y también a señalar que esto ha sido posible gracias a las luchas de las mujeres organizadas, de las mujeres feministas, que reconocemos y sabemos que es importante que las mujeres estén dentro de estos espacios de toma de decisión. Sin embargo, que los asuntos relacionados a la protección, garantía de derechos de la vida de las mujeres y de las niñas no es un tema exclusivamente solo de mujeres, ¿no? Creo que aquí tienen que entrar otras y otros actores importantes y que lo que nos ha dicho estos últimos años es que ha habido un cambio en las formas de hacer política, ¿no? En estas formas donde vemos a mujeres ocupando estos espacios, ¿no? Pero creo que hay un pendiente y un reto importante que tú también ya lo planteabas en tu columna, que tiene que ver qué pasa en el fondo, ¿no? Porque justo no podemos mirar, desde la praxis feminista siempre decimos, tenemos que hacer reflexión y acción transformativa de la realidad, ¿no? Y entonces el tener a mujeres creo que también es un avance porque simbólicamente nos representa y nos invita, ¿no? Nos da una reflexión importante del que estén ahí. Sin embargo, no por el hecho de que haya una mujer eso garantice que se esté escuchando las voces de todas las mujeres y las necesidades de todas las mujeres. Orumi. Sí, yo también me parece importante esta recapitulación histórica porque a partir de que las mujeres se obtuvo el voto, el sufragio universal, pasaron casi 7 décadas para que se llegara a la paridad, por lo menos en el ámbito legislativo. Entonces, fueron 7 décadas en las que se generaron cambios, como bien decían, impulsados por muchas organizaciones y forzando también a los partidos políticos, porque no fue una paridad que fuera espontánea, ¿no? O sea, se tuvo que obligar desde hace unos años a que gradualmente se postularan a más mujeres. Entonces, ahora también yo considero que estamos viendo un reflejo de eso, que de repente hay designaciones que son cuestionables. Entonces, por lo menos en el ámbito legislativo es donde ya se está alcanzando esa paridad. En otros ámbitos nos falta. Tenemos actualmente 10 gobernadoras de 32. Y aunque las nominaciones ya también fueron paritarias, están poniendo en jaque también a muchos hombres, ¿no? Que dicen, bueno, ¿a quién voy a designar? Entonces, también me gustaría que apuntáramos que el cómo llegan estas mujeres al poder es importante, porque si bien están llegando de manera legal,
no están llegando pues con legitimidad. Eso es una legitimidad fuerte. Y esto es importante porque si no tienen legitimidad, pues les resta poder también y hay más resistencias y cargan también durante su gestión o durante sus funciones con cierto estigma de, pues esta mujer llegó así por eso, ¿no? Claro, y un poco lo que dices, o sea, yo incluso lo pongo en la columna. A ver, un ejemplo, ¿no? Y no voy a hablar de capacidades, pero sí voy a hablar de lo cuestionable. El gobernador de Nuevo León designa finalmente quién va a ser la candidata rumbo a la capital, ¿no?, de ese estado. El gobernador de San Luis Potosí designa a su esposa como la candidata rumbo al Senado por el Partido Verde y que, vaya, esas son las cosas que tenemos que cuestionar, porque son estas herencias, ¿no?, que tanto criticábamos por este sistema patriarcal en donde estas definiciones solo dependen a partir de ellos. Y entonces, ¿qué está pasando con estas mujeres? La pregunta es, ¿sí nos están representando? ¿Sí están haciendo algo de fondo para el cambio que necesitamos, como lo decías? O sea, ¿dónde están las políticas? Que no solamente es una cuestión que nos involucren. O sea, hablemos de una sociedad, mujeres, hombres, niñas, niños, en donde se vea realmente un cambio importante y que de verdad estemos hablando de mujeres en espacios de representación popular que sí nos están representando, ¿no? Sí, claro. Yo creo que, a ver, cuando hablamos de la paridad nos implican retos, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos ha sido también discutir sobre cómo es el sistema de partidos y cómo ha sido el sistema de partidos históricamente en nuestro país, ¿no? Que yo me atrevería a decir, y agradezco que lo hayas puesto también en tu columna, pero el sistema de partidos es un sistema claramente patriarcal o que replica prácticas patriarcales, ¿no?, dentro de estos espacios de toma de decisión. Creo que, si bien es cierto, las mujeres que están ocupando o participando ahí también es porque es una misma estrategia del partido, ¿no? Tenemos partidos políticos que no le apuestan a hacer un cambio de fondo a la forma de hacer política, sino es esta forma de hacer política confrontativa, una forma de hacer política que también desarticule, digamos, como la sociedad. Y también una forma de hacer política que va a polarizar siempre, ¿no?, que siempre va a ser como confrontación. Entonces, para mí eso me parece que es un reto importantísimo, ¿no? Más allá de mirar, digamos, a esto que tú decías del dedazo, es entender qué partidos están, ¿no?, como desde su construcción teórica y su apuesta también política, poniendo la voz de las mujeres, ¿no? Y que yo creo que también ahí eso es importante, ¿no? La otra es que hay partidos que además son claramente antiderechos, ¿no? O sea, y que de una u otra forma han puesto una cara ante la sociedad diciendo, bueno, pongo a representación a una mujer, pero si vemos en el fondo todas las políticas impulsadas son completamente antiderechos para la vida de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también tendríamos que poner el foco en uno de los grandes retos, cuestionar a este sistema de partidos, ¿no?, histórico, que ha también generado situaciones de desigualdad histórica, no solamente para las mujeres, ¿no? Y otro de los retos creo que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Tenemos que ser muy claras, creo que también hay una apuesta a seguir profesionalizando la opinión pública, ¿no? Y creo que lo que tú haces ahora al poner en la mesa de discusión, esto creo que también abona, ¿no? Esperemos que dentro de unos 10, 15 años estemos hablando de estos grupos de poder impulsados, representados por mujeres que hablen como de la voz de las mujeres. Lo que nos dice en este momento nuestro país claramente es que, si bien tenemos a 2 mujeres que están ahora en esta contienda tan importante, se sigue hablando y se sigue representando una política histórica de partido desigual, ¿no? Entonces, creo que esos son como 2 de los grandes retos que yo también pondría sobre esta mesa, ¿no? Orumi. Bueno, yo considero también que es importante destacar que necesitamos más mujeres en el poder, pero con poder. Es decir, el poder entendido como la capacidad que tiene A de incidir en B, para que B tome decisiones que no hubiera tomado por sí mismo. Entonces, las mujeres necesitamos que lleguen con ese poder, con esa capacidad de incidir para generar cambios en leyes, en políticas públicas. Cabe recordar, por ejemplo, en la última legislatura, la legislatura del 2021, que cerró en abril, que se llamó la de la paridad, la inclusión y la diversidad. Y dejó mucho que desear, al menos en la agenda feminista.
quedaron congeladas 25 medidas, iniciativas que abonaban a la agenda feminista. Podemos destacar, congelado quedó, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, que ahorita lo tenemos mucho, que lo hablan mucho en la agenda de los candidatos, las candidatas y el candidato. Sin embargo, ya estaba ahí, pero tiene un impacto presupuestal. Entonces, también ahí tenemos grandes retos, ¿no?, de avanzar en leyes, en iniciativas, en presupuestos, porque hay muy buenas propuestas, pero, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados, de acuerdo a datos de Hacienda, implica o impacta en un 1.2% del PIB. Entonces, obtener esos recursos implica incidir y tener el poder para decir, esto avanza, porque el tema de cuidados es fundamental actualmente, ¿no? Y hay muchos otros temas que quedaron en el tintero y que no hubo la capacidad a nivel legislativo y en un congreso paritario de empujarlas. Claro, entonces, vez, ¿no? Claro, aunque hubo alianzas, aunque hubo avances, los avances realmente fueron pocos. Entonces, hay muchos temas, hay también un tema pendiente de una ley nacional de reproducción asistida. En México, 1 de cada 6 parejas transita por problemas de infertilidad. Y se estima que para el 2030, el 30% de la población latina va a requerir algún tratamiento de reproducción asistida. Y no tenemos una ley. Entonces ahí se abre una veta también muy grande, ¿no? El tema de vientres de alquiler, ¿no? O sea, hay mujeres que están siendo explotadas en un marco donde no hay contratos. Entonces, no hay legalidad. No hay legalidad. Entonces, son retos mayúsculos que esperaríamos que las mujeres empiecen ya a impulsarlos, ¿no? Que no nada más necesitamos que estén ahí, sino que también empujen, pues, muchos temas de la agenda feminista. Claro, y además con esto, cuando yo hablaba de este dedazo, ¿no? Porque honestamente sí me genera mucho ruido el tema de que sean las parejas las que decidan quiénes van a estar. Porque hablamos también como de permanecer, de prolongar, de perpetuar ahí en el poder, ¿no? Claro. A partir de esta familia, o sea, pues es una familia, ¿no? En el poder que pues finalmente sigue viviendo del sistema. Claro, sí, bueno, y creo que vuelvo ahí un poco a retomar la crítica y el cuestionamiento al sistema de partidos, ¿no? Creo que antes se hacía, no necesariamente del esposo dando hacia la esposa, sino el hijo, ¿no? Como que también se vuelve ahí un asunto de intereses personales particulares. Pero replicamos, ¿no? Al final, estamos replicando lo que cuestionábamos, o sea, y creo que no hay manera de que las mujeres lleguen para seguir con esta masculinización del poder. Claro, un poco creo que el reto entonces, como decíamos, es ver dentro del mismo sistema, estructura de partido, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio presupuestal, que tienen la obligación de destinar un 3% de su ejercicio presupuestal para atender los temas de las mujeres, para formar la participación política con perspectiva de género, y que eso no solamente incluye a las mujeres que están dentro del mismo partido, sino también a todos los que le integran, ¿no? Pero entonces tendríamos que decir, ¿qué está pasando con ese recurso? Porque es una cantidad de dinero enorme, entonces creo que urge también profesionalizar esta Contraloría Ciudadana, ¿no? Donde podamos estar haciendo revisión, y la urgencia de la revisión de cuentas, de decir, si tienes, creo que el gran reto de pasar de la ley a la práctica es algo que se está discutiendo en este momento, ¿no? O sea, creo que tenemos un gran avance en lo que es relacionado a estos temas de leyes, de un marco normativo que también, un reglamento que habla de presupuesto, que luego a veces esto es como el gran reto, ¿no? De decir, bueno, está muy bien en la ley, pero entonces si después no tengo recursos o presupuesto para hacerlo, no lo puedo ejecutar. Pero en este sentido, cuando hablamos de paridad, hay recurso etiquetado para ello. Entonces tendríamos que estarnos preguntando en dónde se está yendo ese recurso, ¿no? Sí, o sea, cómo se está utilizando y si está teniendo como un uso efectivo. Y tiene que ser medible, o sea, tenemos que poder medir también la forma en que se está ejerciendo este recurso, ¿no? Porque finalmente se vuelve un reto mayor, ¿no? El que hay un uso indebido de los recursos, ¿no? Y que claramente no están impactando en la vida de todas, ¿no? Cerremos rápidamente y brevemente, ¿cuál es el reto más importante, sobre todo después de lograr esta paridad, ¿no? Que, bueno, pues finalmente se logró, ya lo dijimos, a partir del esfuerzo, del trabajo, del impulso de las organizaciones. Quienes están en el poder, ¿cuál es el reto más importante? Yo creo que el reto más importante es que, pues primero las mujeres empiecen a comprender la importancia de
ganar esa legitimidad, ¿no? Para que no... Claro que habrá mujeres que en el ejercicio de sus funciones demuestren que tienen capacidad. Claro. Sin embargo, si no llegan así, pues es obvio que van a ser cuestionadas. Y ahora estamos viendo también mucho que una salida fácil, es decir, es violencia política de género. Sí, y es el recurso más... Hay que hablar de eso y hagamos otra mesa sobre eso, Sí, ¿no? claro. Sobre la violencia política de género, el acoso laboral, el acoso sexual. O sea, se están mal utilizando estas herramientas. Es que estás bajo escrutinio público. Claro. Y tú dependes de los impuestos de la gente y tienes una responsabilidad social sustantiva. Entonces, no es nada más que llegues ahí, no es nada más que vas a votar y desafortunadamente a veces lo que se te indica, ¿no? Entonces, sí, el reto es mayúsculo y tiene que haber, yo creo que también primero que las mujeres empiecen a entender que no se trata solo de llegar por llegar. Exacto, ese yo creo que es lo que tenemos que poner en la mesa y cuestionar para quien así lo ha hecho hasta hoy. Finalmente, tu conclusión y tu real. Yo diría que uno de los retos más importantes que tenemos es entender que el asunto de la vida y la protección de los derechos de las mujeres no es única y exclusivamente un asunto de mujeres, ¿no? Creo que nos ocupa a distintos sectores de la población. Nos toca a la sociedad civil hacer cabildeo, ¿no? Nos toca empezar a hablar, tocar las puertas a estas mujeres que están en estos espacios de toma de decisión. Nos surge hacer memoria, pero sobre todo creo que también nos surge repensar, vuelvo, ¿no? Yo voy a poner sobre la mesa a repensar estos sistemas y formas de hacer política partidista, ¿no? Que es violenta y que también es muy, muy misógina, ¿no? Pero que creo que también han habido grandes retos y grandes oportunidades para las mujeres que están en la periferia, por ejemplo, en estos espacios como fuera del centro del país, ¿no? Y que también ahí están haciendo por sus comunidades y me parece una cosa también ahí maravillosa. Hablemos de violencia. La siguiente mesa. Tema pendiente. Conste, ya estamos aquí. Gracias por haber estado con nosotros.